Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor como cada día domingo y también, por supuesto, a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les saludamos siempre cariñosamente. A algunos conocemos, otros no tenemos la oportunidad de conocer. Pero como siempre es la bendición que el Señor nos da de poder compartir su palabra cada día domingo y también cada día miércoles para quienes nos siguen en internet. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, el hermano del Señor. Esta carta que, según los registros, es el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento y tenía un foco o unos destinatarios bien específicos que eran todos los judíos dispersos, producto de la persecución, ¿no es cierto? Se dispersaron por distintas partes del imperio y de alguna manera Santiago, que fue una de las figuras prominentes de la iglesia apostólica en el primer tiempo, de hecho él preside, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, decimos. Él recibió informes acerca de esta iglesia o de estas iglesias conformadas principalmente y casi totalmente por hermanos de origen judío y por lo tanto él recibe algunas informaciones y envía esta carta a las distintas congregaciones, a las distintas iglesias de la dispersión con indicaciones bien prácticas en relación a lo que significa realmente un hijo de Dios, ser un hijo o una hija de Dios, entendiendo que Santiago no hace un énfasis tan marcado como el resto de las epístolas en los aspectos doctrinales, que los incluye implícitamente. Lo que está haciendo Santiago básicamente es hacer un análisis del punto de vista práctico de lo que debe ser un cristiano, cómo se debe ver un cristiano. Y entonces, en ese sentido, está hablando él, ¿no es cierto?, de las obras, pero en este caso las obras de la fe, una vida transformada verdaderamente por el Señor Jesucristo, sin duda alguna, entendiendo y teniendo absolutamente claro la doctrina paulina que la escribe después de Santiago, en todo caso, de que la salvación es solamente por gracia, como el acto de ser transportado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿no es cierto?, del infierno al cielo, en fin, todo eso que implica el cambio posicional producto de la sola gracia y voluntad de nuestro Señor en nuestras vidas, no tiene ninguna injerencia de lo que hacemos o dejemos de hacer. Sin embargo, una vez que ya hemos nacido de nuevo, entonces comienza un proceso donde sí nuestra voluntad es permanentemente desafiada por la voluntad de Dios a fin de obedecer sus mandamientos, y eso se va a plasmar en una vida que evidenciará esos cambios, esa transformación, esa lucha, ese proceso, esa inclinación marcada, ¿no es cierto?, que determina lo que llamamos nosotros muy genéricamente nuestro testimonio. Entonces Santiago está hablando acá y está haciendo varias comparaciones entre lo que no es y lo que debe ser, ¿no es cierto? Comenzamos en el capítulo 1, cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas, cómo el mundo enfrenta las situaciones difíciles, aún las tragedias, cómo un cristiano debiera, si ha nacido de nuevo producto del trabajo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, enfrentar esas pruebas con una situación o de una manera totalmente o diametralmente opuesta a lo que podríamos pensar nosotros en el mundo. Sigue, ¿no es cierto?, con todo lo que es las diferencias o acepciones de personas, ya sea porque tienen más recursos o más educación o porque tienen menos recursos o menos educación, instancia que en la iglesia, ¿no es cierto?, se empareja, por así decir, por el hecho de que definitivamente estamos todos y somos todos hijos del mismo Padre y tenemos un destino común y un propósito también común. Entonces, y a los ojos de Dios ninguna de esas cosas tiene un valor en sí. Ninguna de esas cosas tiene un valor en sí. Lo que no significa, como lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no es cierto?, que Dios no apoye, no inste al trabajo, ¿no es cierto?, al desarrollo, al estudio, en fin, todo lo que nosotros entendemos como el bien hacer, son parte, por supuesto, también de la vida de un cristiano. Sin embargo, en sí, eso no constituye puntos a favor frente a lo que es
la presencia de Dios y Dios mismo, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ser usado, como dice la Escritura, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hay principios de la Escritura, al que mucho se le da, mucho se le pide, en fin, y así sucesivamente en todo orden de cosas, en todo orden de cosas. Entonces son algunos principios que podemos hacer aplicaciones generales, entendiendo que tienen un contexto puntual. Y llegamos, por supuesto, al tema del uso de la lengua, que no es otra cosa que la forma en que hablamos, las palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, en fin, todo lo que implica el análisis de nuestra forma de hablar. Y Santiago, la verdad que nos muestra, entendiendo como punto de partida también, y no olvidar que en sí las palabras o lo que decimos tendrían un sentido inerte o no sería ni positivo ni negativo, ¿no es cierto? Pero aquí el énfasis que está haciendo Santiago es en lo negativo de nuestro hablar, que es lo que predomina en nuestra naturaleza caída. En nuestra naturaleza caída no predomina el hablar bien, predomina el hablar mal. Y no me estoy refiriendo solamente a lo que es la grosería, a lo que es, en fin, todo eso que pudiéramos decir nosotros, yo hablo súper bien. Sí, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, pero quizás eres una persona sarcástica, eres una persona mentirosa, eres una persona rancillosa, eres una persona lisonjera, en fin, tantas formas que en definitiva nadie, como dice Santiago ahí en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Y lo increíble de este pasaje, que ya analizamos, ¿no es cierto?, son algunas cosas que no hemos visto todo, hay mucho que ver en cada uno de ellos, pero está hablando Santiago primero en un tiempo presente, o sea, no es que ofendíamos cuando no éramos cristianos, ¿cierto? Dice, seguimos ofendiendo, siendo cristianos, obviamente hoy día con el poder para luchar contra eso, ya no lo justificamos, ¿no es cierto? Ya no lo justificamos, ahora estamos en posición de saber efectivamente que es pecado, y además, él se incluye, ofendemos, no dice ustedes ofendemos, lo que habla del corazón de los hombres y mujeres de Dios, que nunca se excluyen de aquello que nadie se puede excluir, que es nuestra condición pecaminosa que arrastramos. Entonces Santiago dice, ofendemos de muchas maneras, y como el contexto es la lengua, obviamente se está refiriendo específicamente en cómo ofendemos de distintas maneras a través de lo que decimos, Ya largamente se ha estudiado por la psicología y la sociología del mundo, ¿no es cierto?, el daño o el beneficio, entre comillas, que puede hacer a la personalidad o al desarrollo de la personalidad o al carácter de una persona, ¿no es cierto?, un ser humano, de un niño que será posteriormente un joven y un adulto, de las palabras o de las cosas que se le dicen, ¿ya? Entonces, el tema de la lengua es un tema, hermanos, que es absolutamente transversal, pero el foco de Santiago acá es en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Esto no es para el mundo, esto es para nosotros. Nosotros debemos luchar contra la tendencia natural y caída del uso de la lengua, de las palabras. Parte diciendo el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lo primero que parte Santiago es, de alguna manera, identificando el primer foco dentro de la iglesia que se debe cuidar, y es la doctrina. ¿Qué es lo que enseñamos? Y hace inmediatamente un giro hacia aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar en cualquiera de los niveles de la iglesia. Y aún como padres, en cualquiera de los niveles de nuestra familia, como padres, como madres, como esposos, en fin, todo lo que implica la enseñanza como tal, ¿qué estamos diciendo? Es decir, va a haber juicios sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que estamos no diciendo, sobre lo que estamos torciendo para decir lo que yo quiero decir. Alguien decía, y tiene mucha razón, que con cierta habilidad comunicacional, cualquier persona puede hacer decir a la Biblia lo que quiera, ¿no es cierto? Pero por eso es que la suma de tu palabra es la verdad, por eso es que los contextos y todo lo que tratamos de hacer a medida que vamos entendiendo un poco mejor el escudriñar la Escritura,
Por supuesto que eso nos va dando las directrices correctas para hacer la interpretación correcta. Recuerden que el apóstol Pedro dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Ninguna escritura es de interpretación privada. Por eso sorprende algunas, entre comillas, interpretaciones que no solamente no se ajustan a la escritura propiamente tal, sino que tampoco en la historia de la iglesia, en estos 2000 años de iglesia cristiana, tampoco ha habido tal tipo de interpretación. Porque a veces nosotros olvidamos que los que nos antecedieron en este proceso tenían el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿no es cierto? Y a lo mejor les faltaban algunas piezas para completar los puzzles principalmente escatológicos, o casi totalmente escatológicos, pero la doctrina propiamente tal ha sido siempre la misma, ¿no es cierto? Y eso significa que el 90 o más % de la Escritura se ha interpretado por el Espíritu Santo de igual manera a lo largo de los siglos. Hay adaptaciones que tienen que ver con nuestros entornos y contextos particulares, pero los principios y la enseñanza y las ordenanzas son exactamente los mismos. Aquí estamos viendo que esto se escribió alrededor del año 50 después de Cristo y hoy día estamos 2016 años después de Cristo y las ordenanzas son exactamente los mismos. Todo este pasaje, hasta el versículo 12, tiene una ordenanza y tiene un tema central del cual se deriva todo lo que hemos estado estudiando estas semanas, que es la necesidad, escuche bien, imperiosa, de permitir al Espíritu Santo controlar nuestro hablar, domar nuestro hablar. Se reduce a eso. Ese es el foco de este capítulo 3. Partió con cuidado con lo que enseñamos. Es que a mí me parece, no, cuidado con lo que enseñamos, ¿no es cierto? Bien claro. Cuando enseñamos correctamente hay separación. A veces la gente dice, mira, no me gusta este tema de la doctrina porque separa, y tiene toda la razón, porque la sana doctrina se tiene que separar de la falsa doctrina. Y estoy hablando de principios y estoy hablando de todo lo que la Escritura nos enseña. ¿Ya? Entonces, el juicio, entre comillas, de la audiencia, de los hermanos que escuchan un estudio, que escuchan un sermón, que están siendo enseñados sobre el predicador, el maestro, la maestra, lo que sea, no debe ser en función de cuán agradable puede ser para él o para ella, sino si verdaderamente las palabras que está diciendo, como los bereanos, ¿no es cierto?, efectivamente corresponden a lo que la Escritura dice y al sentido y el propósito de las Escrituras. Eso es muy importante, hermano. Entonces, todos los que tenemos esa responsabilidad dice que seremos doblemente revisados porque obviamente podemos nosotros construir una iglesia o podemos destruir una iglesia. Si una iglesia se separa por conceptos doctrinales, bueno, desgraciadamente es así. Pero mantener a una iglesia engañada, y cuando digo división se refiere a cuando quieren introducir doctrinas que no son bíblicas e imponerlas a la congregación. Y entonces algunos que permanecen y saben que eso no es así, probablemente pasarán por todas las etapas de corrección, exhortación, disciplina, todo, pero a veces, desgraciadamente, y no es la mejor manera, pero es una realidad, puede haber una división. Puede haber una división, porque no podemos claudicar en eso. La doctrina es la clave de la existencia de la iglesia. De la existencia de la iglesia. El Espíritu Santo, todo eso sostiene y se sostiene sobre la doctrina. El Señor, nuestro Dios, dijo que ha puesto su nombre a la altura de su palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la verdad debe ser interpretada no de manera privada. Sigue esto, ¿no es cierto?, hablando acerca de ahora lo que es, incluidos los que enseñamos, ¿no es cierto? Y por favor, a cualquier nivel, si tú le estás enseñando a un niño pequeño y ves que la Biblia, que tiene dibujito y todo esto, y que hay algunas que son muy buenas y son preciosas, pero tiene errores, entonces tú no puedes seguir enseñándolo eso, porque no le estás contando un cuento, le estás contando la historia de Dios, probablemente adaptada a un niño, por supuesto. Pero tiene que ser lo correcto. Tiene que ser lo correcto. Caín mató a Abel, no le pegó.
lo mató. ¿Ya? Porque se han visto, hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, están imprimiendo algunas Biblias infantiles y ven que Caín tiene cara re bueno y el otro también tiene cara, y los dos son súper lindos, ¿no es cierto? Y de repente lo engaña, pero se saltan todo el tema, porque puede pensar que se van a traumar los niños. Quiero decirle que los niños... no, ¿qué vamos a hacer? Hace 50 años atrás quizá, pero hoy día no. Y aunque así fuera, Caín mató a Abel, lo asesinó por envidia, porque desobedeció a Dios, porque quiso hacer las cosas a su manera. Hijo, hija. ¿Ya? Sigue hablando y después hace dos analogías, que es lo que vimos un poco la semana pasada, dos analogías que están desde el versículo 3 al 4, 3 y 4, dice aquí: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas de pequeños timones o de un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dos analogías que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el freno del caballo y el timón, pero básicamente lo que está queriendo ahí graficar de manera cada vez más clara por inspiración del Espíritu Santo Santiago es la capacidad de control que tiene el hablar o la lengua en nosotros. Y hace esa comparación que es muy real de la proporción de un timón en relación al resto del barco, la proporción de ese freno en la boca del caballo, ¿no es cierto?, en relación al resto de la indumentaria, incluida, ¿no es cierto?, la montura y todo eso, y el caballo mismo, cómo tú puedes gobernar o dirigir un animal tan potente, tan superior físicamente a nosotros, con un pequeño freno en su boca. Entonces dice, así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta, porque lo está hablando en un sentido negativo, se jacta de grandes cosas. Y eso habla de que la lengua es la expresión, o lo que decimos, es la expresión de lo peor de nosotros como personas, cuando mentimos, cuando decimos falso testimonio, cuando insultamos, en fin, cuando agredimos verbalmente, cuando lisonjeamos por conveniencia, en fin, todo lo que eso puede determinar es increíble, cómo la lengua puede, o el hablar puede, recuerden que en ese tiempo pensaban que la lengua se dominaba sola, después hoy día nosotros seguimos en la neurofisiología y todo, pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. En términos de uso, de maldad, es lo mismo. Entonces, está diciendo que este pequeño miembro es capaz de provocar un tremendo incendio y lo compara con ese pequeño fuego en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego incendia un bosque. Y ya lo decíamos la semana pasada, la capacidad destructiva del fuego, y el 80% de los incendios forestales se generan a partir de pequeños fuegos, ¿no es cierto?, brasas mal apagadas, que en relación al tamaño de esas brasas, increíblemente pueden llegar a devastar hectáreas y hectáreas de terreno, de árboles, casas, personas, animales. Una destrucción inmensa por un descuido, ¿no es cierto?, por un creer que no va a pasar nada, por una falta de disciplina en el seguir las instrucciones de cómo apagar un fuego después de pasar una tarde a lo mejor recreativa en un parque con tu familia. ¿Cómo eso puede desatar algo que provoca una devastación impresionante? De hecho, la historia de grandes incendios se han iniciado después de años de investigación y se ha descubierto que han sido cosas sumamente pequeñas y domésticas. Sumamente pequeñas y domésticas. Y así la lengua puede lanzar una pequeña chispita y incendiar un chisme, una calumnia. Puede devastar la vida de una persona. Y muchas veces esa persona a lo mejor sin saberlo.
Y entonces el mandato y la ordenanza para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es en primer lugar reconocer que este mal está en nosotros y que es una naturaleza maligna que va a querer siempre, siempre salir con la suya. Por eso es que debemos, por medio de la obra del Espíritu Santo, someter nuestra forma de hablar, nuestra lengua, al dominio del Espíritu Santo, al dominio de la Escritura, al dominio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice hoy? Versículo 6. Ahí mismo, 3:6, sigue hablando de lo mismo. En una carta tan cortita, tan pequeña en extensión, esto proporcionalmente es bastante grande. ¿Por qué? Porque es una realidad que era para Santiago en aquel entonces, que quién sabe qué informes recibió de lo que sucedía, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo lo inspira a escribir esto en función de una corrección gigantesca para aquellos hermanos que estaban allá en la dispersión, el año 50 después de Cristo, y para nosotros hoy, 2000 años después. ¿Por qué? Porque el mal está ahí, igual. No se ha superado en 2000 años. No se ha superado en 2000 años. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjense, la lengua es un fuego. No es agua, es fuego. La lengua necesita el agua, tú botas 1 litro de agua y donde lo botes siempre va a ser 1 litro de agua. El fuego puedes partir con una pequeña llama y si hay suficiente materia para quemar y oxígeno puede devastar. Tú sabes dónde puede comenzar, pero no dónde va a terminar. Entonces, la analogía es exacta con el fuego. Cuando tú o yo comenzamos a decir cosas pequeñas, lo que sea, comenzamos a generar un incendio. Un incendio. Nosotros como cristianos debemos pensar en eso. Debemos controlar nuestra forma de hablar, lo que decimos. Mira, hoy día, anoche, escuchaba a un hermano mexicano, una predicación, una enseñanza muy linda que estaba en otro tema en cuestión, pero él decía, un hombre con más de 75 años, con 50 años en el ministerio, ¿y qué valor tiene eso? Dirá a nosotros. Bueno, el valor de aprender de alguien que ha vivido mucho más que uno y que ha cometido más errores que uno y que puede desde esa perspectiva dar palabras de aliento para quienes estamos en una cierta etapa. En una cierta etapa. Porque aunque tengas 20, 25 años o la iglesia tenga 25 años, como celebramos maravillosamente hace un tiempito atrás nomás, no significa que estas dificultades no van a existir. Y él decía, ¿sabes qué? Los hombres de Dios, refiriéndose en términos genéricos, está hablando solamente de los pastores ni siquiera de hombre o de mujer, está hablando en términos genéricos. Metemos la pata, sí. ¿Quién dijo que por ser hombres de Dios o mujeres de Dios no vamos a meter las patas? Y el tema es que incluso nosotros tenemos que arrastrar y cargar con consecuencias de eso. Nadie va a salir libre probablemente de eso, pero cada vez que ocurre eso, tenemos que sacar una tremenda enseñanza, porque la cosa es cíclica, se va a volver a repetir con otras personas, en otras circunstancias, pero la tentación va a ser la misma. Y debo tener aprendidas lecciones. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Cuando tú estás hablando a alguien con rabia, no es solamente tu boca. Todo tu ser incluye una postura. Cuando tú estás lisonjeando, cuando yo lisonjeo a alguien para obtener algo, ¿no es cierto? Fíjense en las gesticulaciones muchas veces. Pero mírense el espejo. Recuerden que este mensaje no es para el del lado, es para nosotros, todo este estudio, la Biblia completa. Pero esto en particular, con mayor razón. No empiece que, en realidad
sí, yo noto como que cuando ella o él, no, mírate tú. Tengo que mirarme yo también, por supuesto que sí. Bueno, y decía, los hombres de Dios metemos la pata. Y la mayoría de las veces, no sé si decir gracias a Dios en realidad, pero bueno, es algún consuelo. No es que te robaste esto, te metiste con esto, esto. A lo mejor son de palabras, de cosas que se han dicho, promesas al aire. Promesas al aire, comentarios indebidos, descripciones de alguien de manera incompleta, receptor o productor de chisme, de mentira. Y eso tiene una connotación destructiva. Entonces, nos damos cuenta con esto, hermano, la necesidad, todos nosotros, de que el Espíritu Santo tenga control 24/7, 365 días al año, de nuestro hablar. Hasta en el mundo se dice, ¿no es cierto?, piensa bien, trata de esto, en fin, porque por naturaleza los hombres hablamos, los seres humanos hablamos mal en todo el sentido de la palabra. Dice que ahí mismo, después de la coma, todo el cuerpo inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa eso? Significa que una mentira, un chisme, algo que puede partir muy pequeño, es el mismo principio. Puede hacer una tremenda catástrofe. Se contaba por allá por el año 1908 que algunos periodistas en una ciudad de los Estados Unidos no tenían noticias, que nada como, no hay un portonazo, ninguna de esas cosas que pudieran contar. Y entonces uno dijo, inventemos algo, pero inventemos algo que esté lejos de nosotros para que no lo puedan comprobar. Bueno, entonces dijeron que, la mentira era la siguiente, que China había accedido a derribar la muralla, su muralla, como una forma de mostrar buena voluntad hacia las relaciones con Occidente. Eso fue. Bueno, al tiempo, de a poquito le empezó a llegar a los chinos. Y eso provocó una matanza de muchísima gente, ingleses, norteamericanos, en fin, y entre ellos 200 misioneros, por causa de las turbas, ¿no es cierto?, de ciudadanos chinos y del gobierno chino y de la policía china y de todos los chinos, que son muchos, por causa de una mentira. Estoy dando un ejemplo histórico que pueden haber miles. Pero las consecuencias de esas cosas nosotros no las medimos. Yo digo lo que importa, a mí me da lo mismo, sí, a ti puede que te dé lo mismo, pero el daño colateral es y debe evaluarse siempre. Nosotros los cristianos no podemos ni debemos mandarnos nosotros mismos. Hay ordenanzas bien claras, somos hijos de Dios y debemos ser transformados. Y si hemos metido la pata, tenemos que pedir perdón y esperar en el Señor tenga misericordia de las consecuencias. Pero debemos aprender. Versículo, bueno, y después dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuál es la conexión con esto? Que si hay algo en lo cual Satanás se esmera para que nosotros podamos usar mal, es nuestra forma de hablar. Es nuestra forma de expresarnos. Y entonces, eso, ¿no es cierto? Y por favor, hoy día, con la tecnología que tenemos, forma de hablar, incluya también todas las redes sociales y todo eso es lo que implica. Todo eso donde usted o yo estamos expresando ideas, de acuerdo o desacuerdo, ¿no es cierto? En fin, como cristianos tenemos que pensar, no es no tener algún tipo de red social, es si esa red social va a ser manejada por el control del Espíritu Santo o el suyo. Estamos llenos de injusticia, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ¿es un cristiano el llamado a involucrarse en esa pelea? La respuesta es no. Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, no te enredes en discusiones tontas.
No te enredes en eso. Bien, versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjate, sigue. Ya creo que con el tema del timón y el caballo estaría como medio bueno, ¿no es cierto? Pero aquí sigue. Y no sé cuántas veces he leído esto, pero lo único que sé es que lo necesito como si lo hubiese leído por primera vez. Y esto no es falsa modestia, sino que esto es reconocer que aquí la comparación es casi textual. Naturaleza de bestias. Bestias. Y ahí me incluyo en esa bestia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal está ahí y tiene que ser dominada permanentemente por nuestra naturaleza espiritual, por el nuevo hombre. No por ser cristianos dejamos de ser o de tener esa condición de maldad. Esa condición de maldad está redimida, pero no está aniquilada hasta que el Señor nos entregue ese maravilloso cuerpo glorificado, y yo creo que vamos a ser todos mudos. Yo creo que el cuerpo glorificado viene sin lengua. Quizás nos va a comunicar de otra manera, pero no creo que tengamos lengua. ¿De verdad? ¿Puede Dios hacernos que nos comuniquemos sin lengua? Claro. Claro. El Evangelio según San Carlos Flores, no. Pero ese cuerpo glorificado va a estar sin esta vieja naturaleza que lo arrastra al pecado, y el pecado más fácil, más recurrente, más constante y más destructivo es la lengua. Es la forma en cómo hablamos. Y acá la analogía ya sale, se pone un poquito más violenta, si se quiere, ¿no es cierto? Sale de la boca del caballo, del timón, y ahora ya se va de lleno con animales salvajes. Con animales salvajes. Y dice, ningún hombre puede domar la lengua. Escuche bien, ningún ser humano puede domar la lengua, ni aun los cristianos. El que doma la lengua de un cristiano es el Espíritu Santo, no soy yo mismo. Es el Espíritu Santo, es la nueva naturaleza. Entonces, ¿por qué orar todos los días? ¿Por qué estudiar, escudriñar, pasar tiempo? Disminuir aquello que nos puede afectar mental y moralmente y aumentar aquello que nos va a enriquecer espiritualmente, es por esto, entre otras cosas. Es por esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra mente está siendo permanentemente bombardeado solamente con las cosas del mundo, nosotros incluso podemos llegar a perder el discernimiento y comenzar a creer que las cosas que el mundo dice están bien y que así debiera ser. Entonces, debemos tener permanentemente hoy día usar la tecnología a nuestro favor. Escuchar sermones, escuchar música, por último, si es sin letra, en fin, dependiendo de la necesidad que el Espíritu Santo claramente nos haya mostrado a cada uno de nosotros. Pero evitar a toda costa, él ni siquiera quiere usar la palabra contaminarnos para no resultar santurrón, pero sí inundarnos solo de aquello que es del mundo, porque si es solo lo del mundo, entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar a pensar como ellos, a creer como ellos. Y no debe ser, por eso dice, hermanos míos, no debe ser así. En el mundo es bien visto todo esto, pero delante de Dios es abominación. Es abominación. La naturaleza de bestias, aves y serpientes. Buscando esas cosas como... No lo puse, ¿no es cierto? Pero fíjense que en Francia hay 2 circos de pulga. Y véanlo, busquen circo de pulga Francia. Y se ven las pulgas
Es impresionante. Arrastrando una rueda, una pelotita así, y después la disparan de un cañón chiquitito. Es increíble. No estoy diciendo que las domaron todo, pero lo que el hombre puede hacer. ¿Ya? Yo hasta ayer hacía la que le encontraba a los perros. Tengo tremendo capital ahí. Aniquilándolos con ciperquín y todo. Bueno, desde eso hasta un tipo que le puede decir a un elefante que es millones de veces en proporción más grande que la pulga y pesado todo, y que se siente, que para una pata y para esto. Pero no ha cambiado la naturaleza de la pulga ni el elefante, y ahora vamos al intermedio de animales domados, y también existen trágicas y por montones situaciones en las cuales el domador de oso cree que el oso dejó de ser oso y lo abraza, ¿no es cierto? Y de repente el oso le manda el tarascón y lo mata, y no hay cómo sacarlo, porque es un oso. Domar no significa cambiar la naturaleza, domar significa mantener a raya. Y cuando se olvida de que es un oso, el oso no se ha olvidado que es un oso. ¿Te das cuenta? En la India existen estos campeonatos para darle un beso a la cobra, claro, pero fíjate que muere cantidad de personas por mordedura de serpiente, porque obviamente la cobra es cobra. De repente está media como volada ya y le dio un beso, pero no lo vaya a hacer 10 veces. ¿Ya? O los que navegan con el tiburón y esta cosa así, con la orca. Claro, el ser humano ha podido domar eso, pero no cambiar la naturaleza. Y lo mismo pasa con la lengua, el mensaje para nosotros. No creamos que porque hoy día, que realmente hoy día, mira, conversé con esta persona, le compartí a este otro, hoy me llamaron por teléfono y di un consejo bíblico, maravilla, No, porque dice acá claramente, porque ningún hombre, versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y la palabra o la expresión que está ahí es un animal enjaulado, ni siquiera al aire libre, sino que un animal enjaulado, nervioso, pendiente de apenas tenga la oportunidad escapar. Es como los leones que se pasean en esas jaulas diminutas donde los ponen, ¿no es cierto? Y después se quejan porque le comieron la mano a un niño. Se resulta una tragedia, pero lo que se está haciendo es, no hacen nada. Pero normalmente matan al león. Entonces, si nosotros no aprendemos a tener la distancia que corresponde con esos animales, ¿no es cierto? Hay una que es terrible, de uno, me parece que el miércoles lo conté, que se fueron a vivir con los osos. Se fueron a vivir con los osos. Claro, y de repente se tiraban, se acostaban así, pero de repente les dio la osada y se los comieron a los dos. Y los osos tenían toda la comida que querían, tenían todo, pero son osos. Son osos. Entonces, la analogía es perfecta, porque viene del Espíritu Santo. Así es nuestra lengua. Es una bestia salvaje que necesita ser domada. Necesita ser domada. Necesita ser mantenida a raya. Y nunca creer que cambió. Que ahora es buena y nunca volverá a decir nada malo, nunca va. No. Manteniendo la raya, sabiendo que en cualquier momento, como un animal salvaje, encerrado, ¿no es cierto?, que lo único que espera es que se abra algo esa jaula y poder salir y comer lo que pille. Así es la lengua, también dice. En Proverbios 26. Creo que me va a salvar la campana y no vamos a llegar de una misma boca salen agua dulce y agua salada.
porque esa también es muy... Esto es como increciendo lo que está haciendo Santiago. Y después se va a meter con las aguas envenenadas. Capítulo 26, versículos 20 al 23. 26, Proverbios 26, 20 al 23. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Es decir, la opinión aquí, ¿no es cierto?, de Salomón es la misma de Santiago y nos habla de los mismos peligros que ésta tiene. Salmo 65. Versículo 1 al 10. Vamos a leer rapidito para... Este es el espejo de la palabra. ¿Recuerda lo que dijo Santiago? Aquí me tengo que mirar. ¿Ya? Aquí me tengo que mirar. Salmo 65, 1 al 10. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú que afirmas los montes con poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. No es eso, ¿y por qué estoy leyendo esto? Claro que no es, po. No es esto. Claro que no es. Es el 64, el anterior. Ya me parecía. El 64. Bueno, pero es un bálsamo para el 64. Ya, nos comimos el postre ante el cochayuyo. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Aquí tenemos al rey David, un guerrero de guerreros, ¿no es cierto?, que no temía entrar en batalla. Sin embargo, lo que más daño le causó a David fueron justamente las mentiras que se levantaron contra él, ¿no es cierto? Y ese era su temor, porque ¿cómo te defiendes de eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo lleva él su causa a Dios? Bueno, él también, por medio de una mentira, provocó, ¿no es cierto?, algo terrible. Él mintió. Recuerdan con Betsabé, después mandó a matar a esto. O sea, generó toda una cadena de desgracias producto del adulterio y después de la mentira, hasta que reconoce eso. Y él dice, y pagó consecuencias de eso, por supuesto. Siguió siendo el rey David, siguió todo, pero pagó consecuencias. Murió su hijo, ¿no es cierto?
mató a un hombre bueno, justo, como Urías. Y así podemos extender los daños colaterales. Por eso él dice, mientras yo callaba, mis huesos se gastaban. Él sabía que había mentido. Y el profeta Natán va y lo encara. Y ahí vemos el arrepentimiento de David. Pero también las consecuencias. Es decir, le hicieron daño y él también hizo daño. Le hicieron daño y él también hizo daño. Entonces, nuestra lengua, volvemos a Santiago, capítulo 3, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Recuerde eso, por nuestras propias capacidades, nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Lo que probablemente nosotros logremos en algún tiempo es reprimir, pero domar, aun cuando no cambia la naturaleza del animal o de la lengua, ¿no es cierto?, la mantiene a raya y le enseña otras conductas. Y por eso es que todos los días hay que hacerlo, porque no ha cambiado su naturaleza, pero le estás enseñando otras conductas. Cuando nosotros reprimimos, solamente aguantamos, y el aguantar provoca después una explosión que seguramente va a provocar un incendio. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí, hermanos, nos habla a nosotros como cristianos y nos dice que en nuestro uso de la lengua no están excluidos los no cristianos, están incluidos en el hecho de nuestra forma de hablarles y de tratarles. Por eso les he dicho muchas veces, tengamos cuidado con las cosas que decimos de autoridades, de personas en particular, ¿no es cierto?, de personas públicas. No estoy hablando si se lo merecen o no se lo merecen, estoy hablando si nos corresponde o no nos corresponde. Porque aunque el ser humano está caído y está muerto espiritualmente, sigue llevando la imagen o una parte de la imagen de Dios. Fue creado a semejanza de Dios en su inteligencia, en su capacidad de discernir, en su creatividad, una serie de cosas. Por eso es que el ser humano tiene una dignidad distinta del resto de la creación. Porque Dios mismo dijo, no solamente hablando a su pueblo, que ni siquiera en ese tiempo era o existía, está hablando a Noé, le dice, el que derrama sangre de un hombre tiene que pagar con su propia vida. Ese es el punto, esa es la dignidad. No hay otro precio, porque la vida humana para Dios es valiosa, siempre. Y nosotros como cristianos, no nos está diciendo acá que el uso de la lengua se limita, o el buen uso de la lengua o del hablar se limita a nosotros como pueblo de Dios. Por supuesto que nos incluye absolutamente, pero no excluye el resto de la gente. Porque dice acá, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. Yo no puedo estar predicando acá la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y un par de horas más estoy viendo un partido de fútbol y, ¿no es cierto?, insulto al árbitro. ¿No es cierto? O se me cruza una persona. Probablemente a los hermanos los atacamos de otra manera, ¿no es cierto? Entre nosotros. Es como más chismosa la cuestión, como me extorsiva, como una cuestión así que dije, que no dije. Porque hasta para eso somos como bastante inteligentes, los otros te lo tienen que por la eternidad, así que como... Pero cuando los de afuera... Desde afuera. O no, o yo estoy hablando de tonteras, eso me pasa a mí nomás. Por favor, dígame para tomar cianura inmediatamente. No, ¿te das cuenta? Entonces, eso, hermano, eso, con nuestra boca, no basta con decir la verdad, hay que decir la verdad. No basta con decir la verdad. No basta con corregir a alguien. Dios también se preocupa de la forma. Dice, vuestra palabra sea sazonada con sal. No significa
lisonjear o melosear. No, significa decir las cosas con respeto a las personas. Con respeto a las personas. Entonces, volvemos al punto. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Términos genéricos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Para mí, para ti, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Y acá usa otra analogía. ¿Acaso una figura acá, ¿no es cierto? ¿Alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que está diciendo Pablo que en la naturaleza hay cosas que están definidas, ¿no es cierto? Hay cosas que están definidas y no varían y son predecibles. Son predecibles. Cuando habla de una boca dulce y una salida de agua dulce y una de salada, uno tiene que remontarse al contexto. Habían aguas que eran potables en aquel entonces, igual que hoy, ¿no es cierto? Y tenían, por supuesto, una fuente que normalmente tenía una decoración o algo así, y salía agua por ahí, agua dulce, agua potable. Pero también habían aguas amargas que normalmente se usaban para el regadío, ¿ya? Que venían con alguna contaminación, en fin, lo que fuera. Entonces, eso tenía que quedar bien separado, bien separado. Entonces, si de una misma fuente salían las dos, la cosa estaba muy mal, porque no servía ni el agua potable para el uso doméstico, ¿no es cierto?, ni a la otra agua, o no se podía ocupar toda esa agua para el regadío o lo que fuera. Entonces, Pablo está diciendo eso, hasta eso está definido, pero con la lengua no es así. No es así. La capacidad de mutación que tiene la lengua en un momento de estar alabando a Dios y en otro momento pelando a alguien, o hablando mal, o diciendo un garabato, o lo que sea, ¿no es cierto? De la misma fuente, es la misma lengua. Entonces, tiene que haber un control aún más estricto porque existe esa duplicidad de funciones que no se da en otros aspectos de la naturaleza, o a lo menos con esa magnitud. Con esa magnitud. Se recogen fruto de un espino, no, y así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una acción predecible que está desde el libro del Génesis, según dice su género, según su género. Pero nosotros, al caer, ¿no es cierto?, y al nacer con una naturaleza pecaminosa, estamos sometidos a esta dualidad que está en nosotros cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Un hijo de Dios debe entrenar su forma de hablar, debe permitir que el Espíritu Santo dome nuestra lengua y por supuesto también debe permitir cada día, o debe hacer cada día, ¿no es cierto?, un análisis de lo que está diciendo, incluso de lo que va a decir. Eso es prevenir las cosas. Puede ser que la situación nos tiente igual en un momento determinado a hacerlo, pero vamos a tener ya una conciencia mucho más aguda para poder responder, para poder decir lo que hay que decir, o a veces para no decir nada. Para no decir nada. Quiero terminar con el libro de Efesios, que revisamos hace un tiempo atrás. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Bueno, todo el contexto de esta porción hasta el versículo 32 habla acerca de la nueva vida en Cristo. ¿Qué marca esa nueva vida en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ando más contento, sí, aunque no siempre, ¿no es cierto? Sí, todo eso. Pero a los ojos de la Escritura esto es lo que marca la nueva vida en Cristo, ¿te das cuenta? Y van a decir, ay, soy feliz, soy salvo, sí, y está bien, libre. Pero no es eso lo que mide la palabra. Ese no es el espejo, hermano, no se pongan bravos conmigo. Por favor. Este
Este es el espejo de la palabra. Y esto, pues, digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué cosa? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que no la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sigue abajo. Versículo 24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Primera cosa, de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿te das cuenta? Desechando, eso es un acto, es una acción. Es una acción, es algo que tú y yo tenemos que hacer. No es magia, esto es lo que tenemos que hacer. Desechando. ¿Qué cosa? La mentira. No solamente desechar la mentira, sino que hablar la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recuerda que Santiago dice, ¿no es cierto?, que es inflamada por el infierno. Cuando nosotros comenzamos a dejar que la lengua pierda el control, o el Espíritu Santo pierde el control sobre nuestro hablar, el que está ahí atento es el diablo, sus demonios. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Versículo 29, el foco. Ninguna palabra, esa debe ser la inclinación, el deseo y la meta de cada uno de nosotros. Ninguna. Probablemente no lo logremos, pero tenemos que luchar en esa dirección. Ninguna palabra, la orden es ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida. Eso encierra un vasto campo y tipos de expresiones. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, no solamente que no salga eso, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si hay tiempo o hay momentos en que el cristiano es preferible callar y hay sabiduría de Dios en eso. Pero no se trata de mí, yo no me meto en nada, yo no es aislarse, no es eso. Tampoco es lo contrario, meterse en todo, y así tenemos que buscar el equilibrio del Espíritu Santo, de Dios. De Dios, ¿por qué? Porque dice que la que sea necesaria para la edificación. Y el contexto es que no haya palabras corrompidas, no haya esto. Entonces, en una discusión, en una situación, en lo que sea, recordar este pasaje, siempre entrenar en esto, porque entonces alguien tiene que poner alto a ese incendio que se está produciendo entre dos esposos, entre un padre y un hijo, en fin, entre hermanos, entre dos personas que están en la calle. Si nadie pone un alto, esto se va a desbandar definitivamente. Y si tú estás esperando que el otro lo haga, estamos pecando, porque tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo. Qué cosa más terrible. A veces nosotros, y esto también es algo que uno va aprendiendo en el tiempo, si vemos la Pasión de Cristo, o una película de crucifixión o lo que sea, un documental, cierto que nos da una pena. Hay gente que no puede ver esa película, por ejemplo, que entre paréntesis, pero no puede ver esa película. ¿Por qué? Por el dolor que se le inflige al Señor. Pero no pensamos lo mismo al Espíritu Santo, que también es Dios y que está dentro de nosotros, y que nosotros mismos lo castigamos, lo golpeamos, lo contristamos por la forma en cómo hablamos, actuamos, contristamos al Espíritu Santo. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo aquellos que flagelaron a Cristo. El Espíritu Santo es Dios y está en nosotros. Y Él se contrista ¿cuándo? Cuando todo lo que dicen los versículos anteriores nosotros lo hacemos sin pensar, sin examinar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Para qué vamos a analizar cada una de esas? Antes, otra vez, no solamente no hagas esto, sino que haz esto. Haz esto. Recuerda, la semana pasada leímos en 1 de Pedro que Jesús es nuestro ejemplo y seguimos sus pisadas. Cuando maldecía, bendecía, y así. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis hermanos y hermanas, el tema de la lengua es mucho más que lo que hemos visto estas semanas. Es algo permanente, es en un presente continuo. El propósito de Santiago es que nosotros entendamos la imperiosa necesidad de que el Espíritu Santo tome control diario de nuestro hablar.
porque nuestra naturaleza carnal está ahí y tenemos que mantenerla a raya. Sí, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza convive con la antigua naturaleza y entonces nosotros tenemos que crecer de manera tal, espiritualmente de manera tal, que podamos mantener domado y haciendo lo que el Espíritu quiere a esta bestia, ¿no es cierto?, a la lengua, a este animal salvaje, que lo que quiere hacernos es lo suyo, ¿ya? Entonces, fortaleza en eso, hermano. Esto lo acaba de decir Santiago en algunos capítulos anteriores, cuando dice el espejo de la palabra. Este es el espejo de la palabra. Todas las demás cosas pueden ser y depender de cada uno de nosotros en nuestra propia forma de ser, pero esto es igual para todos nosotros, porque todos ofendemos muchas veces y todos requerimos imperiosamente de que el Espíritu Santo tome control de la lengua y dejemos de contristarlo por la forma en cómo hablamos. ¿Nos ponemos de pie para orar?